el texto entonces, amados hermanos. Dice así el apóstol Pablo, o continúa diciendo el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amados hermanos, en la introducción de esta carta, hace 26 prédicas atrás, en la introducción de esta carta, vimos que la carta a los Corintios, en este tiempo, en el estado en que se encuentra la iglesia, es una carta que realmente trae beneficios enormes para la iglesia contemporánea. Porque de alguna manera la sociedad occidental es una viva copia, guardadas las diferencias y las distancias en el tiempo, a lo que era de alguna manera la sociedad de la ciudad de Corinto. Las personas de Corinto, es más, la fuente de la civilización occidental en parte se debe a la civilización griega. Y las personas de Corinto podían resumirse que hacían o vivían sus vidas de la siguiente manera: ellos hacían lo que bien les parecía. Para ellos algo fundamental en sus vidas era la satisfacción de sus apetitos carnales, cualquiera que ellos fueran. Ahora, nosotros no podemos desconocer que una iglesia en medio de una sociedad así, quiéralo o no, en alguna medida se ve afectada por esa situación que le rodea. No somos ajenos a esta situación. Así que, si esto es un paralelo en lo que se vive en la sociedad actual, también la problemática que se refleja al interior de la iglesia, nosotros podemos verla cuando estudiamos la carta a los Corintios. Y de hecho eso es lo que sucedió. La iglesia a los Corintios quedó afectada al estar en medio de esta sociedad y con estos principios que les he descrito. En el capítulo 5 que empezamos a estudiar en esta mañana, el apóstol Pablo aborda el tema de la inmoralidad. Ha dedicado 4 capítulos para hablar acerca de la verdadera conversión de los corintios, pero para hablar también del problema esencial que él quiso tratar, que fue la división de la iglesia o el partidismo. Vimos cómo a través de 4 capítulos él se explayó en 2 fuentes o 2 orígenes acerca de esa terrible división. Imagínense división al interior del cuerpo de Cristo, cuando precisamente la iglesia o la asamblea significa unidad. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Estas cuestiones que precisamente él señala como infantiles. Él señaló 2 razones: el amor a la sabiduría humana o a la filosofía, y también la inmadurez al interior de los corintios. Pero al final, después de utilizar un lenguaje fuerte, en ocasiones sarcástico e irónico, muy fuerte con respecto a los corintios, él les ha dicho por qué ha usado esos términos y la razón por la que incluso ha hecho una comparativa entre lo que ellos se consideraban como estaban. Ellos se consideraban que eran el guau, pues, de la iglesia, o sea, estaban en el top, pero él hace una comparación con lo que son los apóstoles, y la comparación es tremenda, porque los apóstoles vivían, a causa del evangelio, las circunstancias que les tocara afrontar, y muestra ese contraste. Pero él ha dicho por qué ha usado términos irónicos y fuertes,
tremendos que ha usado para ellos, y les ha dicho: los he usado no para avergonzarlos, los he usado porque los amo como un padre. Y eso fue precisamente lo que vimos en la semana anterior. Pablo les ha explicado que él se ha presentado como un padre, y vimos las características de un verdadero padre, en contraste con la doctrina caricaturesca de la paternidad espiritual que hoy se proclama en muchas iglesias. Pablo se ha presentado como un padre amoroso y que muestra unas características, pero al final de esa muestra de paternidad que él tiene, él ha hablado de algo que nos fue un atisbo para este capítulo y que tiene que ver con su ejemplo como padre. Un padre, por más que le duela, y los que son padres y están aquí saben que les estoy hablando verdad, un padre disciplina porque ama. Y precisamente el capítulo 5, que trata sobre la inmoralidad al interior de la iglesia, nos da toda una exposición de lo que un verdadero padre que ama hace. La disciplina que se debía ejecutar y que no se ejecutó al interior de la iglesia a causa de la inmoralidad que se había trasladado de en medio de la sociedad al interior de la iglesia. Ahora, creo que esta es la esencia de la predicación de hoy, o la columna vertebral de lo que el apóstol Pablo expresa, y lo voy a resumir en una sola frase y ya podríamos irnos entonces. El punto es el siguiente. Hermanos, Pablo, en la exposición que hace de estos 5 versículos, deja claro que tan grave como la inmoralidad sexual de ese caso específico que vamos a tratar, la gravedad, incluso aún de mayor gravedad, era la tolerancia que tuvo la iglesia sobre esa situación. Así es. La tolerancia. Usted ve el punto, y aunque toque el caso, la columna vertebral de lo que expone, lo que señala el apóstol Pablo, lo que le saca lágrimas, como vamos a ver que lo expresa, es básicamente cómo pudo la iglesia haber tolerado esta situación. Él no habla de afuera. El mundo está en su camino de perdición. Él incluso no se dirige esencialmente al principio del que comete ese pecado, va a decir qué tiene que hacer, pero él sí se cuestiona cómo es posible que la iglesia no haya hecho nada con esta situación. Racionalizaron el comportamiento de este hombre, estas personas, empezaron a pensar, se alejaron de lo que la Escritura dice, de lo establecido por el Señor, para racionalizar el asunto y tratarlo de otra manera. No se sintieron impulsados a tomar medidas correctivas. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Los que estaban involucrados se hicieron arrogantes, que es una de las expresiones que el apóstol Pablo da. Posiblemente, y cuando vemos que es una situación paralela a lo que se vive hoy en día en la iglesia, posiblemente citando la libertad en Cristo que tenían. Así que Pablo, aquí en el estudio que vamos a ver en esta mañana, no se está ni siquiera dirigiendo a los infractores, amados hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? Nosotros lo vemos claramente. Se está dirigiendo a la iglesia que se quedó parada sin hacer nada acerca del asunto. Y el primer paso, o el primer punto que él inicia sobre esta situación, él va a mostrar algo. Y para los que les gusta copiar, pudieran tomarlo como un título o un subtítulo. Él les va a mostrar la necesidad de la disciplina. Va a traer nuevamente como un padre amoroso y como un maestro que tiene que volver a recordar la lección, y les va a mostrar cuán necesario es la disciplina al interior de la iglesia. Versículo 1 y parte del versículo 2, y entremos entonces en el cuerpo del estudio. Dice así:
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Vemos nosotros entonces aquí que el apóstol Pablo enfatiza en que los corintios debían ver la necesidad de ejercer disciplina. Como lo mencioné en la introducción, posiblemente ellos habían racionalizado la inmoralidad. De seguro habían minimizado el problema. Son conductas que son muy recurrentes cuando se presentan este tipo de situaciones y cuando no se tiene clara la necesidad de la disciplina al interior del cuerpo de Cristo. No veían la necesidad de disciplinar a nadie. Y lo primero entonces que el apóstol Pablo hace es demostrarles. Lo primero entonces que el apóstol Pablo hace es demostrarles que la inmoralidad es inmoralidad. Para ese propósito, demostrarles la necesidad de la disciplina, hace lo evidente, la plastilina, el ABC, y les va a mostrar que la inmoralidad es inmoralidad, y ellos ya debían saberlo, Les dice, y en una expresión en el primer versículo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, esa expresión cuando dice se oye que hay entre vosotros fornicación, casi que está haciendo una alusión a que es un conocimiento común. O sea, porque ya lo estaban hablando. O sea, no es algo así como, ¿qué coge fornicación? No, pero no nos dimos cuenta. O sea, ya se estaba hablando que había esa situación y se le estaba señalando como lo que era. Así que esa expresión, se oye que hay entre vosotros fornicación, muestra que ya el sentido común y lo que era de conocimiento de todos ya era algo que estaba en medio de la congregación. Acompáñame por favor, sin perder el texto, a primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, y vamos a mostrar que ellos deberían tener conocimiento de esto, que ellos no podían decir algo así como no teníamos ni idea que esa práctica se llamaba fornicación. Y es algo que es común. Nosotros en la congregación hemos recibido a personas que se acercan y dicen, pastor, y si yo tengo relaciones con mi novio antes de casarnos, eso viene siendo fornicación. Y tienen años en el evangelio. Yo no sé si es que de pronto se está buscando que uno les diga, no, papacito, porque como usted se va a casar, entonces eso no es fornicación. Ahora Pablo va a demostrarles lo que es evidente, para que ellos vean la necesidad. Ya se estaba hablando, pero ellos ya debían tener conocimiento, porque miren lo que dice 1 Corintios 5:9, que les dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no se está refiriendo a esta carta, porque ¿cómo puede decir de una carta que recién está enviando que les ha escrito por carta? O sea, claramente él está haciendo referencia a una carta previa que ya les escribió. Esta carta no la tenemos, pero claramente esta expresión del apóstol Pablo dice que él ya les ha escrito al respecto. ¿Y qué es lo que les ha escrito? No se junten con los fornicarios. Los corintios no tenían excusa. Ellos sabían acerca de este pecado. Ese no era un problema nuevo. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. En 2 Corintios 10:10 el apóstol Pablo dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El apóstol Pablo aquí en 2 Corintios está tratando una situación que era
y que se había venido presentando, y es una especie de menosprecio hacia el mismo ministerio del apóstol Pablo y hacia su persona, Pero él dice, porque a la verdad dicen ellos, los corintios, las cartas, no todos, pero en este caso el problema es centralizado en unas personas, dice las cartas son duras y fuertes. Ahora, habla en plural, ¿cuáles cartas? Pues entendemos que Primera de Corintios, pero entendemos la que hace referencia aquí en el capítulo 5 que acabamos de leer. Así que era una situación que ya se venía hablando. No es algo que ellos tenían como un bache en el conocimiento acerca de lo que es pecado, acerca de la fornicación. Era algo que ellos conocían, que ya se había escrito tiempo atrás. El mismo apóstol Pablo les había dado una orden al respecto. Y esto no era una cuestión excepcional, sino que incluso era algo que era recurrente. Ahora, el problema que el apóstol Pablo entra a tratar aquí en 1 Corintios 5 es un problema singular, específico. Pero el problema de la fornicación, de la impureza sexual de los varones en la congregación era algo que era un problema recurrente al interior de los corintios. Por favor, vayamos al final del versículo 1. Y dice, y tal fornicación, ¿estamos allí? Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que nosotros logramos entender que ese problema de inmoralidad era algo recurrente en los corintios, tenía que ver con la sociedad que les rodeaba, tenía que ver con la inmadurez de los corintios, tenían que ver con su racionalización, de alguna manera con su amor a la filosofía y cómo ellos se habían aferrado a ella y no la habían desechado. Pero el apóstol Pablo entra a tratar algo que, aunque es recurrente, es un problema singular, y entra a tratar ese caso específico al interior de la carta a los Corintios. Ahora quiero expresar algo con respecto a la palabra fornicación. La palabra fornicación es traducida de una palabra griega que es la palabra porneia. De esa palabra viene una palabra que todos conocemos que es pornografía. Ahora, porneia y todo lo que deriva de porneia básicamente es cualquier actividad sexual ilícita. Cualquier actividad sexual ilícita. Es más, muchas veces cuando se habla de adulterio, cuando tú vas a el texto original, no hay una palabra distinta, es exactamente la misma, porneia. Ahora, claramente fornicación es la actividad sexual ilícita fuera del matrimonio, y adulterio, que es la misma palabra porneia, es básicamente romper el vínculo sagrado del matrimonio con una relación sexual. Pero no se limita tan solo a la fornicación en estos dos sentidos, es cualquier actividad sexual ilícita. Hace poco un joven me preguntó y me dijo: pastor, recuérdeme el versículo que avala la masturbación. ¿Cuál es el versículo que enseña acerca de la masturbación? Ahora yo le dije: ninguno. Entonces habla acerca de Levítico 16 y sobre la impureza del hombre que tiene flujo de semen, o también sobre la mujer cuando está en su estado menstrual. Pero yo esto lo he escuchado tiempo atrás. E incluso veo mucho en internet, por el amor de Dios, lean libros. Menos internet, más libros. Menos internet, más libros. Yo he escuchado argumentos acerca de que la masturbación es algo es algo que es lícito, porque mira que no tiene que ver con nadie. Ahora la pregunta es esa: ¿quién se masturba en su mente pensando acerca de los problemas de abastecimiento que hay en Venezuela? Ahora, nadie. Ahora, el punto es el siguiente: el Señor Jesucristo, cuando extiende la ley moral de Dios y la pone
en el sentido que todos debemos tomarla. Dice, el que ha ya deseado en su mente, en su corazón, ya ha fornicado, ya ha adulterado. Así que, hermanos, sobre la palabra misma es cualquier actividad sexual ilícita. Pero en este caso, en especial, esta actividad sexual ilícita era gravísima, porque es considerada por la bendita palabra de Dios como una forma de incesto. Dice la expresión, la mujer de su padre. Ahora, cuando dice la mujer de su padre, nos está explicando que no era su mamá. Claramente, eso es lo que nos da a entender. No era su madre natural, era la mujer de su padre. O sea, podríamos traducir su madrastra. Y alguien diría, pero es que no hay vínculos sanguíneos. Pero la palabra del Señor nos enseña, Levítico capítulo 18, versículo 8. Levítico capítulo 18, versículo 8. Nos enseña que esto es visto como una forma de relación con familiares muy cercanos, o sea, una relación incestuosa. Levítico 18, 8, y no me voy a extender por todo el punto, en su casa lo pueden leer, pero mire lo que dice con respecto a esta relación en especial. Dice así, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ahora, cuando tú lees el contexto, te estás dando cuenta que no está hablando de su propia madre, porque después empieza a hablar la desnudez de la hija de tu padre, o de la hija de la esposa de tu padre, que no es tu hermana. O sea, empieza a hacer unas relaciones que uno entiende que por la palabra del Señor se entiende que el vínculo de incesto no se limita a la relación que se tiene, a la relación que se tiene sanguínea, sino que se extiende más allá. Ahora, nosotros podemos entenderlo con una revelación total de la palabra del Señor, porque lo dice, y es por el misterio del matrimonio. Cuando un hombre se une a una mujer, aunque no lo comprendamos, a los ojos de Dios, ¿qué son? Una sola carne. De allí también la advertencia a que no te unas a una prostituta, porque a los ojos de Dios es una sola carne. Ahora, nosotros no comprendemos la profundidad de lo que eso significa, pero la palabra del Señor lo enseña. Así que esta situación en particular era una situación gravísima. La consecuencia de relaciones de este tipo están estipuladas allí mismo en el Levítico 18, en el versículo 29, y dice, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre su pueblo. O sea, tenía una consecuencia muy grave, y no me voy a detener en el sentido de la consecuencia, pero allí se muestra que había una consecuencia terrible para esta práctica. Ahora, no solamente esto es algo que está estipulado en la palabra del Señor, sino que para la ley romana esta situación también estaba prohibida. El poeta y político y filósofo Cicerón da una muestra de que esto era así. Ni siquiera en los paganos se toleraba este pecado. Ahora, tal vez tú pienses en Claudio, el emperador, y estos hombres pasaban por encima de la ley, pero en la ley romana común, esta situación de relación incestuosa de esta manera y con este vínculo era intolerable, intolerable. Por eso Pablo escribe claramente, ni aun se nombra entre los gentiles. O sea, básicamente es una cosa, era una situación terrible. Ahora, no está mencionando algo que había pasado tiempo atrás, porque utiliza la palabra tiene. O sea que mantenía esa situación. Y este es el estado de la iglesia.
La iglesia tenía en medio de ellos una persona que tenía una relación que se consideraba incestuosa, que era inaceptable incluso para los paganos, y la tenía todavía en esa condición, hermanos. Ahora, claramente estaban estas dos personas, este hombre y esta mujer, estaban en esa relación después de haberse roto, sin detalles, que da el vínculo que esa mujer tiene con su padre. Y lo podemos saber porque miren que no se les acusa de adulterio en el sentido de haber roto con el vínculo del padre. O sea que posiblemente también se destrozó un hogar. Pero otro de los detalles que nos da el texto es que además podríamos sumar otra situación terrible. Y es la siguiente: cuando nosotros leímos el texto en la introducción, ¿a quién dice que debe ser ejercida la disciplina? Al hombre. ¿Se menciona algo de la mujer? No se menciona nada. Y lo más probable es que si no se menciona una disciplina para la mujer, quiere decir que lo más probable es que esa mujer era no creyente. Así que estamos sumando un pecado terrible que se mantenía, que ni siquiera era aceptado por los paganos, pero además de eso estaba unido en yugo desigual. Cosa que en el día de hoy también se ha diluido. Hermano, porque en contraparte con la caricatura que se da en muchas iglesias contemporáneas, cuando tú vas a buscar una esposa o un esposo, no debes buscar lo que te dicen que debes buscar. Debe ser de tu mismo nivel social, profesional. Y empiezan a dar una serie de dictámenes. ¿Desde cuándo el hombre legisla? Nosotros no legislamos. Ya Dios legisló. ¿Qué es lo que pide la palabra del Señor en el momento de buscar un hombre o una mujer para unir tu vida? No te unas en yugo desigual. Ahora, por supuesto que uno debe buscar a una persona piadosa, pero inicial y principalmente yo debo hacer el trabajo para entender que esta persona realmente es creyente, porque si no, será la peor de las decisiones de tu vida. Un creyente unido con un no creyente trae todo el dolor del mundo. Y voy a parar aquí para no extenderme en el tema. Ahora, continuamos y vemos que, ¿sabes qué es lo más escandaloso de todo? Que el mismísimo pecado, ya lo mencionamos en la introducción, lo más escandaloso de todo es la actitud tolerante de la iglesia. Y allí nosotros podemos ver un espejo con la iglesia contemporánea, totalmente tolerante al pecado, y se escudan ignorantemente en que tienen una postura de amor. Hermanos, no es así. El versículo 2 dice, frente a esa actitud tolerante: y vosotros ¿estáis qué? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Ahora, uno no sabe qué podría estarle pasando por las cabezas a las personas que estaban en gobierno en Corinto para no haber tomado cartas en el asunto. Y voy a plantear algunas posibilidades. La primera es la directa, la que el apóstol Pablo dice: estáis envanecidos. Ahora, voy a recordarles acerca de esta palabra envanecidos, porque ya la ha venido usando el apóstol Pablo con respecto a los inmaduros corintios, a los niños corintios. La palabra envanecidos es literalmente que estaban hinchados. O sea, tenían un concepto desmedido, desproporcionado con respecto de sí mismos. Ahora, yo sí les quiero decir algo. Esto es un clásico al interior de la iglesia contemporánea.
los mensajes que se dan hoy en día buscan que tengas un concepto desmedido acerca de ti mismo, y eso es lo que nosotros no vemos en la palabra del Señor. Tú eres un líder, tú eres un hijo del rey, príncipes y princesas, cuán bueno eres tú. Un concepto desmedido acerca de sí mismo. Hay hoy en día una doctrina terrible que se llama la doctrina de la implantación del reino, que precisamente tiene como fuente eso: exaltarte a ti. Hermanos, precisamente el día en que vinimos a los pies del Señor a aferrarnos es porque identificamos la condición en la que nos encontrábamos. Y sí, amados hermanos, hoy somos salvos, unidos a Cristo, ciudadanía celestial y con dones que el Señor nos ha dado para nuestra propia vida, pero para el impacto de la iglesia. Pero el que empiece a pensar de sí mismo desmedidamente muestra características que ya hemos estado exponiendo en 26 prédicas acerca de los corintios. Es como si tomaran una fotografía de hace 2000 años y la viéramos hoy, y de pronto aparecen con peinados diferentes, pero la esencia es la misma. Una iglesia infantil, una iglesia que se ha comido el cuento de que va a ordenar y las cosas se van a hacer, como si le hubieran creído lo que la serpiente dijo en el Edén: seréis como Dios. Hinchados. ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto? La que evidentemente Pablo da es porque estaban hinchados, envanecidos de sí mismos. Una medida que no correspondía a la realidad, y los argumentos se han dado aquí a través de versículos bíblicos en las prédicas anteriores. Ahora, si la iglesia de Corinto en algún sentido es un vivo reflejo de lo que es la iglesia actual, como lo hemos estado argumentando, podemos entonces intuir otras posibilidades por las cuales ellos no hicieron nada con esto tan terrible. Y el primero que todos es que tal vez argumentaron la tolerancia como una virtud cristiana. La tolerancia. Ya es algo normal que tú, cuando alguien comparte alguna sandez, alguna cosa no bíblica, y tú compartes una posición doctrinal o haces un señalamiento acerca de un hombre que a todas luces es un falso maestro, ¿qué es lo primero con que te salen? ¿Dónde está el amor? Eso no es de un cristiano. Hay un librito maravilloso de John MacArthur acerca de conocer al verdadero Jesús. No me acuerdo el título exactamente, pero él muestra que ese argumento de que Cristo no era así, Cristo no era así. Cristo se acercaba a todo aquel que aceptaba su condición pecaminosa: prostitutas, publicanos, pecadores, pero con todos a ellos que tenían una concepción desmedida e hinchada de sí mismo, les dijo hasta de que se iban a morir. Posiblemente argumentaban la tolerancia como una virtud cristiana. Una iglesia en donde no hay verdades eternas, sino que todo es relativo. O sea, pero esa es tu posición, pues yo tengo esta posición y a mí me parece, pero entonces hay una, tolerémonos. Y cualquier manifestación de un radicalismo con respecto a las convicciones es tomado como: ay, no, eso no es de Cristo. Hermanos, posiblemente dentro de los corintios no se hizo nada porque dijeron: no, pero tenemos que tolerar. Esa es una
Hay que manifestar el amor, no diciéndole nadita, nadita. De seguro también había una deformación sobre la libertad cristiana. Satanás actúa mucho en el punto de la parte de caricaturizar las verdades de Dios. La libertad cristiana no implica libertinaje y no implica permiso para pecar. De seguro esto también brotó. Ahora, el punto que es muy parecido a la de la tolerancia. Tal vez también mencionaron no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, que es la frase que comúnmente las personas también sacan cuando uno da una posición clara con respecto a las escrituras. No juzguéis. También se dio una predicación aquí acerca de el no juzgar. Y vimos en qué sentido era no juzgar. Y vimos la obligación de hacer un juicio de valor sobre cada situación. Y si no, versículos después, ¿cómo hace el Señor Jesucristo para decir ustedes tienen que discernir a los falsos maestros? Alguien podría decirle al Señor Jesús, ¿y cómo lo vamos a discernir si no podemos juzgar? El discernimiento es la capacidad de identificar lo que está bien y lo que está mal. Posiblemente también argumentaron, pues no lo juzguemos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar esta situación? Pero hay otro punto que de seguro también brotó en esta situación y que hizo que estos hombres no hicieran nada, y es una resistencia a todo lo que implique autoridad. Ahora, hay una resistencia a todo lo que implique autoridad por parte de la congregación, pero también hay un miedo a ejercer la autoridad por parte de las personas que Dios ha puesto en gobierno. Anoche, como a las 9 de la noche, me llamó un pastor que está en un proceso, no es de aquí de Cali. Y me dice, pastor, hay una persona en la congregación, una señora, y me dice que no está de acuerdo con la doctrina, que no está de acuerdo con que yo sea el pastor tampoco, y que no está de acuerdo cómo se hacen las cosas aquí. ¿Qué hago, pastor? La membresía de la iglesia básicamente se da por una unidad de un tipo. ¿Cuál es? ¿Unidad qué? Doctrinal. ¿No estás de acuerdo con la doctrina? Responderé como ya es una frase elaborada del pastor Julio César Benítez. Hermano, sí es hermano. No le diga hermano a alguien que no es hermano y no da una muestra de ser hermano. Hermano, te queremos mucho, te respetamos mucho, pero te animamos a que busques una congregación que tenga las convicciones que tú tienes. ¿Qué hago? Básicamente, señora, si usted no está de acuerdo con la doctrina, si usted no está de acuerdo con las personas que están en gobierno en esta congregación y tampoco expresa cuáles son las partes doctrinales para aclarárselas a usted, señora, busque otra congregación. Además que la señora se levanta en medio del culto para interrumpir, a decir cosas que no le parece que está de acuerdo. Entonces, hermano, también una resistencia a todo lo que implique disciplina. Y de seguro, si alguien viene y dice, pastor, hay una situación que se está presentando en el índole inmoral y nos habla a nosotros, así sea molesto, o es que, ¿quiénes de los que están aquí son padres? Levanten la mano, por favor. Ustedes se agradan mucho de disciplinar a sus hijos, ¿cierto? Eso es sabrosísimo. Para Pablo tampoco lo era, y para las personas que están en gobierno tampoco. La disciplina debe ejercerse, porque es que básicamente nosotros no somos los dueños del chuzo, como algunos los ven, ni el patrón de la empresa. Nosotros somos siervos, pastores del pastor de las ovejas, y él ha establecido qué es la iglesia y los cómo en la iglesia. Y dentro de los cómo de la iglesia, que precisamente es uno de los distintivos de una iglesia saludable, está la disciplina. Ahora, tal vez también pensaron que pecar es un asunto personal. O sea, pues allá él.
Eso es cosa de Él. Y ese también es un punto de ignorancia, porque el pecado, y lo vamos a ver a continuación, el pecado no es un asunto individual. Es que hay ese pensamiento. Yo soy cristiano y tengo una relación con Cristo, pero no quiero tener mayor vínculo con una iglesia local. Eso es como si cerraran la Biblia. Ahora, en contraste a esta posición que ellos tomaron, el apóstol Pablo les dice: ¿no deberíais haberos lamentado? Esto es lo que debió haber sucedido. Una iglesia que no se lamenta por el pecado, especialmente el pecado al interior de la iglesia, está al borde del desastre espiritual. Tal vez no económico, ni numérico, pero al borde del desastre espiritual. John MacArthur cita a Alexander Pope, que es un inglés, es un poeta, es un hombre de convicciones de la iglesia de Roma, pero algunos elementos son importantes en su poesía, y él escribió lo siguiente: el vicio es un monstruo con un semblante tan espantoso que cuando lo vemos lo aborrecemos. No obstante, al verlo a menudo, familiarizarnos con su rostro. Y eso nos lleva primero a soportarlo, luego a tenerle pena y después a abrazarlo. Y esta poesía, este escrito de Alexander Pope, muestra claramente lo que sucede cuando la iglesia no se lamenta por el pecado. Y al primer momento puede identificarlo, pero si no hace nada, amado hermano, la expresión de algo que leuda es usada por las escrituras y básicamente es algo que contamina, va creciendo. El pecado entonces no es algo que afecta solo al individuo. La iglesia de Tiatira es una iglesia modelo en muchos aspectos, pero mira lo que dice la escritura con respecto a ella. No pierdas el texto de estudio, vamos a Apocalipsis 2:19. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice, aunque tiene unos elementos maravillosos, pero dice el Señor Jesús con respecto a esta iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿No les parece maravilloso que el Señor vea eso en esta iglesia? Es lindo. Pero dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, en los textos más antiguos simplemente no da nombre. Lo que pasa es que para el pueblo judío Jezabel, pues ya saben las implicaciones de lo que significaba. Ahora, por favor, no se vaya a la caricatura de espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel, tengo espíritu de sueño, tengo espíritu de pereza, tengo espíritu de irresponsabilidad. Eso es echarle la culpa a los espíritus, y la culpa es tuya. Vente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza, volvamos. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que qué? Toleras. ¿Que qué? Toleras. Toleras que esa mujer que se dice profetiza, ¿qué haga? Enseñe y ¿qué? Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amados hermanos, la tolerancia al pecado permite que éste aumente y que se extienda. No es una opción. No es una opción. El pecado no es individual, y si esto fue lo que pensaron las personas que estaban en la autoridad en Corinto, se equivocaron crasamente, terriblemente.
no es porque sientan que debo hacerlo, no es porque me parece, no es porque qué jartera, no es porque tolerancia, no es porque... No, es porque así está establecido por la palabra del Señor cuando lo vamos a ver. La tolerancia al pecado tiene un efecto nefasto al interior de la iglesia, pero también ¿a dónde? Hacia afuera. Por causa de ustedes, el nombre del Señor es blasfemado en medio de los gentiles. No es que el pastor de allá pilló a la esposa que estaba con de la cuñada, y que él entonces fue y que pum, le metió un puño, y esas son cosas que son voz populi, y es un megapóstol. Y así podría enumerar varios de aquí mismo de la ciudad de Cali, pero por Dios, ay, y el amor y la tolerancia. Ahora, cuando Pablo escribió de nuevo a los Corintios, todavía estaba preocupado por los efectos. Obviamente no solo que este pecado, pero sí el efecto del pecado que estaba en la congregación. Segunda de Corintios capítulo 12, 21. Y esto muestra que definitivamente, y como lo vamos a ver, aunque esta situación posiblemente se haya arreglado por la gracia de Dios y por la dirección del apóstol Pablo, esto afectó a la comunidad. Segunda de Corintios 12, 21 dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora, por supuesto que el pecado de este hombre no puede ser considerado como el único origen de la inmoralidad sexual en muchos de los corintios, pero el haberlo tolerado ayudó. Ahora, hermanos, bueno, ¿qué debieron haber hecho los corintios? Versículo 2 del texto de estudio, 1 Corintios 5:2. Ahora, cuando él dice que se debieron haber lamentado, que ya lo vimos, ya lo expusimos, dice que se debieron haber lamentado, ¿para qué? Dice el final del versículo 2, ¿para qué? Para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Amados hermanos, y aquí no hay duda de la acción que debería haberse tomado con este hombre, que no mostraba arrepentimiento ni deseo de abandonar su pecado. Y eso es lo que se infiere por la orden que da el apóstol Pablo. Era un impenitente. O sea, era un hombre que no se arrepentía, que continuaba en la misma situación. Y continuaba en la misma situación y porque la iglesia no había ayudado para nada a corregir esta situación. ¿Qué debía haber hecho la iglesia de Corinto con un hombre con una situación de pecado que no se arrepiente y que insiste en seguir en ella? Entonces se debieron haber reunido, de haber dicho, bueno, ¿y a vos qué te parece? No, tanto el anciano Mario, que es bien buena gente, dice, no, a mí me parece. Entonces después el anciano Edward, y el anciano Edward dice, no, pues a mí me parece. O sea, ¿eso es lo que debe haber hecho la iglesia? No, hermanos, nosotros no debemos hacer lo que me parece. Es que hay alguien que es el Señor de la iglesia. Amén. Hay alguien que es el Señor de la iglesia. Hay alguien que es el Señor de la iglesia, que la compró a precio de sangre. Hermano, y la palabra nos dice que este hombre debió haber sido expulsado. Excomunión es la palabra técnica teológica que por favor no la asocie con la iglesia de Roma, pero que de alguna manera significa lo mismo. Este hombre debió haber sido expulsado.
Hermanos, y es que el método básico de la disciplina al interior de la iglesia ya está establecido por el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Mateo 18, versículo 15 al 18. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La disciplina inicia con el círculo más pequeño, o sea, 1 a 1. Si la iglesia ejecuta lo que el Señor ha dicho, la mayoría de los puntos en que se necesitan disciplina terminan aquí. Esta es la experiencia que tiene la iglesia de Cristo. Cuando un verdadero creyente es reprendido en ese círculo pequeño, ¿cómo responde? ¿Como Saúl o como David? ¿Por qué David tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Porque es perfecto. Porque reconoce. Saúl fue el pueblo. Fue el pueblo. ¿Yo? ¿Y qué responde David? He pecado contra el cielo y contra ti. Así que en el proceso de disciplina, el 1 a 1, el círculo más pequeño, en intimidad, sin que las demás personas se enteren, por lo general se resuelve. Pero si la iglesia entendiera esto, no tendríamos que llegar a otras instancias si de primera mano esto se hace. Versículo 16. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Repitamos, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí, amados hermanos, es donde se debe involucrar al gobierno de la iglesia o a los ancianos de la iglesia. Alguien que conste y alguien que pueda guardar esta situación. Siempre ha sido así. Si no sucedió el asunto y se resolvió en el primero con el segundo. Y continúa diciendo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. O sea, como a un inconverso. ¿Y quién es que está dando? Bueno, ¿quién fue el que escribió esto, por Dios? El Señor Jesús. Y el 18 es importantísimo. ¿Qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar, aquí se ha explicado muchas veces, es un término rabínico. Ahora, el punto aquí es que lo que se ejerce en la disciplina de la iglesia, básicamente se entiende que ya se ha hecho en el cielo mismo. Inmediatamente, ¿qué es lo que dice a continuación el Señor Jesús? Si están reunidos 2 o más en mi nombre, yo estoy allí en medio de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que la disciplina no es una situación de un par de personas que dijeron arbitrariamente vamos a ejercer disciplina. Si la disciplina es ejercida conforme a la palabra del Señor, básicamente lo que se decide en la disciplina de la iglesia es decidido en el cielo mismo. En el cielo mismo. Y alguien diría, ¡qué falta de amor! Uy, pero ¿cómo puede ser posible? Hermanos, pero la disciplina no riñe con el amor.
Es más, la falta de disciplina es una manifestación de no amar. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ahora, se entiende que la disciplina eclesiástica, amados hermanos, y mientras buscan, debe ser ejercida conforme a la palabra de Dios y no conforme a posiciones arbitrarias y contrarias a la Escritura. O sea, por eso, amados hermanos, la pluralidad de ancianos es algo que favorece a la congregación. No hay un hombre solo en autoridad, que se convierte básicamente en lo que se dicen que es el ungido, el Cristo, intocable. En la pluralidad de ancianos, además de que cubre el gobierno de la iglesia, hay sabiduría y es con base a la Escritura. Ahora mira lo que dice Hebreos 12:6, cerrando ese paréntesis. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina, hermanos, no riñe con el amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la filosofía de allá afuera se ha introducido a la iglesia con un barniz de cristianismo. Y finalmente el pensamiento, la cosmovisión de muchos cristianos no es bíblica, es cristianoide. No tiene fundamento bíblico. Es traída de allá afuera pensamientos, filosofías y concepciones, y se han traído aquí al interior, y entonces eso se manifiesta como amor. Eso no es amor. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y la palabra dice, si no lo haces, básicamente lo estás tomando como si fuera un ¿qué? Un bastardo. O sea, no me importa. Ahora, ¿será esa la posición que tomaron las personas en gobierno en Corinto? Pues no me importa. Allá él. ¿Cómo puedo yo decir eso cuando el Señor dice de la iglesia que es un cuerpo, y que la mano no le puede decir al pie, no te necesito, y que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito? ¿Cómo puede suceder esta situación? Si hay algo en lo que se está luchando y que se está buscando el cómo, pero el afán de este mundo no lo permite, es que ojalá nosotros pudiésemos estar más unidos. Ahora, Pablo invita a la iglesia, no solo, como iniciamos, a que reconozca el pecado, que es evidente hasta para los que están afuera, y a que reconozca la necesidad de la disciplina, sino que, como lo está expresando, a que se tomen las medidas apropiadas. Y el versículo 3 del texto de estudio dice: ciertamente yo, 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y esto es un empujón. Pablo le está diciendo, miren, yo, a la distancia, he tomado una decisión al respecto. ¿Y para qué les está diciendo esto? Para impulsarlos a ellos también a que la tomen. Si es que de pronto tienen algún tipo de temor para hacerlo. Él mismo, a pesar de no estar presente, ya ha juzgado y tiene clarísimas las consecuencias, el accionar que la iglesia debería tomar. Él presenta su ejemplo a la distancia. Miren, yo ya hice esto para que lo imiten. No viene hablando de que Él es un padre para que lo imiten. El versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son tremendas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es reunido en el nombre del Señor Jesucristo? Podemos tomar el ejemplo de qué es orar en el nombre del Señor Jesús. No es una cláusula que se pone al final de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, amén. Reunidos en el nombre de una persona, era entendido como que se estaba en su autoridad, le había sido delegado. En el nombre de quien ustedes hacen estas cosas, le dicen a los apóstoles, que se venía con la autoridad delegada, pero cuando se venía en el nombre de alguien es porque también se estaba reflejando el carácter de aquel que se estaba representando. O sea, se le representaba y se reflejaba a aquel del cual venía representando. Así que cuando se reúne en el nombre, reúnanse en el nombre del Señor Jesucristo, básicamente es bajo la autoridad que les ha delegado y con el carácter que les representa. Pero les dice algo más: con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder del Señor Jesucristo, por lo general, y en las iglesias carismáticas siempre empiezan a apuntar a las manifestaciones milagrosas. Pero en este caso en especial, cuando está hablando de poder, el poder de la iglesia, cada vez que se habla del poder de la iglesia, entre otros aspectos, está incluida la autoridad que la iglesia tiene para la disciplina. Mateo capítulo 18, versículo 18, que es la continuación del texto del Señor Jesucristo en cuanto a la disciplina. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, si usted no toma este texto y lo saca de contexto, usted entiende de lo que viene hablando, de la disciplina eclesiástica. Y básicamente el Señor Jesucristo le está diciendo: ustedes tienen la autoridad para hacerlo si ustedes están en el nombre, en el sentido que ya expliqué. Ahora, terrible, y es que toca explicar, porque la caricatura de en el nombre y con poder está totalmente desdibujada. En el nombre de Jesús y con el poder de Jesús se ha convertido más o menos como añadirlo como una cláusula y gritar durito. Ahora Pablo reitera cuál es el procedimiento para una persona que no muestra arrepentimiento ni deseo de abandonar su pecado. Lo reitera. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debieron hacer? Debieron haberlo expulsado. Debieron haberlo expulsado. Por el nombre de Dios, por el Señor mismo, por la iglesia. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, sin lugar a dudas, esta es una expresión difícil de explicar. Pero cuando un texto, y este es una norma, un principio de interpretación bíblica hermenéutico, cuando un texto es oscuro, se interpreta a la luz de otros textos más evidentes. Ahora, entregar a alguien a Satanás es una orden parecida a la que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, precisamente en la disciplina eclesiástica, cuando les dice: tengan al pecador no arrepentido como si fuera un pagano o un publicano. O sea, nada que ver con ellos. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura que dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora,
hay un mandato paralelo a esta expresión de entregar a alguien a Satanás y que nos da mayor luz. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 20. Primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 20, y está hablando Pablo acerca de dos personas que uno de ellos militó con él y otro estaba dentro de sus acompañantes. Y mira lo que dice con respecto a ellos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, básicamente, y para no complicar el asunto, entregar a Satanás a alguien se refiere a excomulgarlo, a expulsarlo, básicamente a sacarlo de la comunión que tiene el cuerpo de Cristo. Simon Kistemaker, que es un erudito sobre el Nuevo Testamento, habla del resultado que se busca con esa excomunión, porque si nos quedamos en la sola expulsión, no entendemos para nada el propósito de la disciplina, y quería llegar a explicarlo hasta este momento para que se le dé relevancia. Aquí no se expulsa, aquí no se está hablando que lo expulsen de puros maldadosos y elitistas que son, ay, tan picados, ay, tan santos. No, es con un propósito. Y el resultado que se busca, en palabras de Simon Kistemaker, es el siguiente: al garete y privado de apoyo espiritual, recapacitará y se arrepentirá. Si es un creyente. Si es un creyente. Si no es un creyente, será duro de servicio y contumaz. Le dará lo mismo. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Dos, esencialmente: restaurar y reconciliar. Restaurar a esa persona que está en esa condición de pecado a que esté en la conducta apropiada. Hermanos, todos pecamos. Y no hay nada más maravilloso cuando yo vengo delante del Señor, confieso mi pecado y sé por la palabra de Dios que hay una restauración del lugar que me corresponde por la condición espiritual que tengo, por la gracia de Dios, un hijo de Dios. Pero el otro propósito es reconciliar. ¿Reconciliar con quién? Hermanos, con Dios. Porque si tú eres un hijo, seguirás siendo un hijo siempre. Pero no tienes un padre agradado contigo. Si has nacido de nuevo, tú seguirás siendo hijo siempre. Pero tu padre no te está mirando con sonrisa. Así que la disciplina eclesiástica también busca reconciliación con Dios. No hay cosa más maravillosa que cuando uno se ha enlodado con el pecado, venir delante del Señor, confesar su pecado, arrepentirse y dejarlo a un lado y saber que está en comunión con su Padre, y uno lo vive. ¿Es así o no es así, hermanos? Eso es maravilloso. Mientras callé, dice David, ¿cómo era su sentir? Envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día confesé mi pecado. La disciplina eclesiástica restaura al creyente a la conducta apropiada, a su estado como debemos estar, sin una carga de conciencia agobiante por la presión del Espíritu Santo que me señala y me redarguye lo que estoy haciendo mal. Pero también una reconciliación. Ahora, por lo general el énfasis es una reconciliación con Dios, pero la reconciliación también es con
los hermanos. Con los hermanos. Y es a ese propósito al que parece apuntar la expresión para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algunos afirman que destrucción de la carne significa que sin arrepentimiento este hombre moriría debido a la naturaleza del pecado que estaba cometiendo, pero que finalmente iba a ser salvo. Ahora, la teología a mí no me permite sacar esta conclusión. O sea, una persona que sigue en una condición de pecado que se le ha señalado y sigue contumaz en ella, en una práctica del pecado evidente, y que supuestamente entonces va a morir físicamente, pero que su espíritu se va a salvar, es imposible para mí sacar esa conclusión. Por convicción no es posible. Juan lo deja clarísimo: todos pecamos. Pero la práctica del pecado señala la condición espiritual de la persona. Alguien que practica continuamente el pecado no ha nacido de nuevo. Y así el pecado le lleve a la muerte, no podemos considerar entonces, ay, como murió el cuerpo se salvó el alma. En lo absoluto. Yo creo, y muchos más, que la expresión significa que el alejado de la comunión de la iglesia, el deterioro y las consecuencias aumentan dolorosamente. Por eso dice entregar a Satanás para destrucción de la carne. No está en la iglesia, no está en la comunión, no está recibiendo los medios de gracia, no está recibiendo el apoyo, la exhortación de los hermanos, la bendita palabra de Dios. Alejado de la unión con la iglesia, el deterioro y las consecuencias van a aumentar dolorosamente. Y si es un creyente, mostrará arrepentimiento. Esto apunta al propósito de la disciplina. Y quiero cerrar con esto, y hoy no iba a cortar la prédica porque teníamos que llegar hasta aquí. Y esto apunta, esta expresión y la acción que debieron haber tomado apunta al propósito de la disciplina. Y amados hermanos, todo apunta a que ese propósito se cumplió con este hombre como resultado de la disciplina que fue ejercida con él después. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. El texto lo expondremos en detalle cuando lleguemos a segunda de Corintios. Así que voy a hacer una lectura y al final voy a dar una conclusión de por qué podemos ver aquí el cumplimiento del propósito de esa disciplina: restauración y reconciliación. Escribe el apóstol Pablo, pero ya en su segunda carta, o sea después, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y aquí empezamos a ver que hay alguien que ha causado tristeza, no solo a Pablo, sino a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, lo reprendieron. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, o sea, lo que se vive en medio de una disciplina un creyente. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros
pues no ignoramos sus maquinaciones. Y este es el argumento final que voy a dar, en donde percibimos, lo hemos visto con el pastor Pablo Andrés, percibimos que esta es una muestra de que el propósito de la disciplina se cumplió con esta persona. Por elementos que, cuando uno hace un estudio como el que acabamos de hacer esta mañana y después lee este texto y los ve, uno dice, no puede ser que sea pura coincidencia las expresiones que aquí se hacen. En el estudio que tuvimos de 1 Corintios 5, del 1 al 5, se manda a que ejerzan autoridad. Y en el texto que leemos dice que le basta a esa persona la reprensión que fue hecha por muchos. O sea, se ve una correspondencia al mandato que Pablo da. En el estudio que tuvimos les dice que ejerzan disciplina. Y Pablo dice, yo ausente ya juzgué. Y en esta porción de 2 de Corintios dice, al que vosotros perdonáis, yo ya lo he perdonado. O sea, también en ausencia, así como juzgó y ordenó que se juzgara, asimismo cuando ellos han perdonado, él mismo a la distancia ha perdonado. En el estudio de esta mañana vimos que dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, con el propósito de la disciplina. Y aquí le dice, confirmen el amor con él para que Satanás no gane ventaja, no ignoramos sus maquinaciones. Vemos una correspondencia y vemos, y por convicción, que el propósito de la disciplina con este hombre produjo dolor. Sí produjo dolor, por supuesto. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino lo contrario, de aflicción, pero después da un fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados, dice la palabra de Dios. Se cumplió el propósito. La iglesia obedeció, se ejerció disciplina. Y por las palabras de Pablo podemos ver que este hombre fue ganado nuevamente y que fue restaurado a la comunión de la iglesia. Amados hermanos, la disciplina eclesiástica siempre ha sido un distintivo de una iglesia saludable. Amén. Padre, te damos